El personaje Komodo pertenece a la película Gladiador, dirigida por Ridley Scott y estrenada en el año 2000. Esta obra de ficción histórica se desarrolla en el Imperio Romano, alrededor del año 180 después de Cristo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. La trama sigue la vida de Máximo Décimo Meridio, un general romano que se ve traicionado por Komodo, el hijo de Marco Aurelio. Tras la muerte del emperador, Komodo usurpa el trono y ordena la ejecución de Máximo y su familia. Aunque Máximo logra escapar, es capturado y vendido como esclavo, obligado a convertirse en gladiador. Lucha por su vida en las arenas mientras trama su venganza contra Komodo, quien se ha convertido en un tirano cruel y despiadado. Komodo, interpretado por Joaquin Phoenix, es el principal antagonista de la película. Es un personaje complejo y multifacético, que anhela el poder absoluto y la adoración de su pueblo, pero que también muestra una profunda inseguridad y necesidad de aprobación, especialmente de su difunto padre. La historia de Gladiador es una épica de venganza y redención, con una fuerte carga emocional y dramática que explora temas como el honor, la traición y la lucha por la justicia. Komodo es un hombre de estatura media con una complexión delgada pero atlética. Tiene el cabello corto y rizado, generalmente de color oscuro, y sus ojos son penetrantes y expresivos, capaces de transmitir una amplia gama de emociones, desde la crueldad hasta la vulnerabilidad. A menudo se le ve vestido con atuendos romanos opulentos que reflejan su estatus como emperador, incluyendo túnicas adornadas y armaduras lujosas que simbolizan su poder y autoridad. Komodo es un personaje complejo con una personalidad dominada por su ambición y necesidad de aprobación. Muestra rasgos de megalomanía y narcisismo, deseando ser adorado y temido por igual. Su deseo de poder es insaciable y está dispuesto a cometer actos atroces para mantener su control sobre el Imperio Romano. A pesar de su fachada de seguridad y arrogancia, Komodo sufre de una profunda inseguridad y un anhelo constante de ser reconocido y amado, especialmente por su difunto padre Marco Aurelio. Emocionalmente, es volátil y caprichoso. Su incapacidad para manejar sus emociones de manera saludable lo lleva a actuar impulsivamente, a menudo con consecuencias devastadoras. Lo que hace a Komodo único e interesante es la profundidad de su carácter y la dualidad que presenta. A pesar de ser el villano de la historia, sus motivaciones y debilidades humanas lo hacen un antagonista tridimensional. La combinación de su búsqueda de poder absoluto y su vulnerabilidad emocional lo convierte en un personaje memorable y multifacético, capaz de evocar tanto repulsión como compasión en la audiencia. Al inicio de Gladiador, Komodo es presentado como el hijo del emperador Marco Aurelio, heredero al trono del Imperio Romano. Desde su aparición, muestra una intensa ambición y un deseo desesperado por el poder y la aprobación de su padre. Sin embargo, Marco Aurelio, consciente de las fallas del carácter de su hijo, decide no nombrarlo su sucesor, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. Komodo asesina a su padre en un acto de traición para asegurar su ascenso al poder. A lo largo de la película, el carácter de Komodo evoluciona de diversas maneras, moldeado por una serie de experiencias y eventos significativos. Tras el asesinato de su padre, Komodo se convierte en emperador. Su ascenso al trono es marcado por actos de tiranía y crueldad, utilizando el miedo y la violencia para consolidar su poder. La rivalidad con Máximo, quien fue el general favorito de su padre y a quien Marco Aurelio quería como sucesor, se convierte en un elemento central de su desarrollo. Komodo ve en Máximo una amenaza constante a su legitimidad y autoridad, lo que lo lleva a tomar medidas drásticas, como ordenar su ejecución y la de su familia. Komodo intenta manipular y controlar a aquellos que lo rodean para mantener su poder. Su relación con su hermana Lucila es particularmente tensa, marcada por un complejo juego de manipulación emocional y control. El arco de desarrollo de Komodo culmina en el clímax de la película, cuando enfrenta a Máximo en el Coliseo decidido a destruir a su rival de una vez por todas. Komodo manipula la situación para enfrentarse a Máximo en un combate singular, sabiendo que éste está herido y debilitado. Sin embargo, su plan fracasa y es derrotado por Máximo en un combate que simboliza no solo la victoria del héroe, sino también la caída de un tirano. Al final de la película, la muerte de Komodo no solo marca la venganza personal de Máximo, sino también una esperanza de restauración y justicia para el Imperio Romano. La caída de Komodo, un emperador débil y corrupto, abre el camino para un futuro más prometedor bajo el liderazgo de personas más justas y honorables.
La necesidad de poder y control en Komodo puede ser entendida a través de la teoría del narcisismo patológico, como se describe en el trabajo de Heinz Kohut. Kohut sugiere que el narcisismo patológico se desarrolla cuando las necesidades de validación y afirmación de una persona no se satisfacen adecuadamente durante la infancia, llevándola a buscar poder y control como medios para compensar su inseguridad interna. Komodo muestra una ideología autoritaria y tiránica, creyendo en su derecho divino a gobernar y mantener el poder a través del miedo y la opresión. Este comportamiento puede alinearse con las ideas de Erich Fromm sobre el autoritarismo, donde el deseo de someterse a una autoridad o convertirse en una se origina en una profunda inseguridad y miedo a la libertad. La desesperada búsqueda de aprobación de Komodo puede ser interpretada a través de la teoría del apego de John Bowlby. Según Bowlby, los individuos con un apego inseguro durante la infancia tienden a buscar una constante validación y reconocimiento en la adultez para compensar la falta de seguridad emocional experimentada durante su desarrollo temprano. Esta ideología se basa en la creencia de que la aceptación y el reconocimiento deben ser forzados si no se otorgan voluntariamente. Esto refleja una visión maquiavélica del poder, donde el fin justifica los medios, y donde la manipulación y la coacción son herramientas aceptables para lograr el reconocimiento. La inseguridad y los celos de Komodo pueden ser comprendidos a través de la teoría de la comparación social de Leon Festinger. Según esta teoría, las personas evalúan su propia valía comparándose con los demás. Komodo se siente inferior a Máximo, lo que alimenta sus celos y su odio. Además, los celos pueden ser analizados mediante la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, específicamente el complejo de Edipo, donde el deseo de reemplazar al padre como la figura dominante se transforma en un conflicto irresuelto en la adultez. Desde una perspectiva ideológica, Komodo cree que debe eliminar cualquier amenaza para mantener su posición. Este enfoque se alinea con la filosofía de Thomas Hobbes, quien argumenta que en el estado de naturaleza los humanos son inherentemente egoístas y competitivos, y solo la autoridad absoluta puede mantener el orden. A pesar de ser emperador, Komodo siente una profunda inseguridad sobre su capacidad para gobernar y ser amado. Esta inseguridad puede ser entendida a través del concepto de fracaso autorrealizado de Carl Rogers, donde la falta de congruencia entre el ser ideal y el ser real lleva a una disfunción emocional y comportamiento errático. La necesidad insatisfecha de aprobación paterna crea un vacío emocional que intenta llenar mediante la dominación y el temor. Este conflicto interno puede ser analizado utilizando la teoría de frustración-agresión de Dollard Ed, donde la frustración de necesidades básicas lleva a una agresión desplazada. El conflicto más obvio y central es con Máximo, a quien ve como una amenaza tanto a su poder como a su deseo de ser amado y respetado. Este conflicto puede ser explicado por la teoría del conflicto realista de Masafer-Sherif, donde la competencia por recursos, en este caso el poder y el afecto del pueblo, genera hostilidad. Komodo también enfrenta conflictos con el Senado y, en un sentido más amplio, con el pueblo de Roma. Su estilo de gobierno tiránico lo enfrenta con la clase política y con el público, quienes lo ven como un usurpador ilegítimo. Esto puede ser analizado mediante la teoría de la legitimidad de Max Weber, donde la legitimidad del poder es cuestionada por su origen y su ejercicio. Komodo es impulsado por una mezcla de miedo e ira. Según Freud, estos impulsos podrían ser vistos como manifestaciones del ello, que busca gratificación inmediata sin considerar las consecuencias morales o sociales. El deseo de mostrar su poder y control sobre los demás lo lleva a actos de crueldad y violencia extrema. Su mayor miedo es ser irrelevante o ser desplazado. Teme perder el poder y el control que ha adquirido de manera ilícita. También teme que su legado sea uno de debilidad y fracaso, en contraste con la grandeza de su padre y la nobleza de Máximo. Estos temores reflejan una profunda ansiedad existencial que puede ser comprendida a través de la teoría de Viktor Frankl, quien argumenta que la búsqueda de sentido y relevancia es una motivación fundamental en la vida humana. Según la teoría de la autoestima de Abraham Maslow, las personas tienen una necesidad inherente de ser respetadas, tanto por sí mismas como por los demás. La pregunta ¿acaso no soy piadoso?, refleja el deseo de Komodo de ser visto como un gobernante justo y benevolente, a pesar de sus acciones tiránicas. Está buscando desesperadamente la validación externa para compensar su inseguridad interna. Desde una perspectiva ideológica,
Cómodo quiere ser percibido como un líder legítimo y justo. En su mente, la piedad es una cualidad esencial para la legitimidad imperial. Sin embargo, su comprensión de la piedad está distorsionada, ya que cree que puede imponerla a través del miedo y la coacción. La necesidad de control de Cómodo puede ser explicada mediante la teoría del locus de control de Julian Rotter. Aquellos con un locus de control externo como Cómodo sienten que su poder y éxito dependen de fuerzas externas y, por lo tanto, buscan controlar a los demás para asegurar su posición. La pregunta, ¿acaso no soy piadoso?, es un intento de manipular la percepción de los demás para mantener ese control. Su ideología autoritaria justifica el uso del miedo y la violencia para mantener el poder. Al exigir que otros reconozcan su piedad, está utilizando una forma de control psicológico para afirmar su autoridad. El comportamiento psicológico e ideológico de Cómodo se caracteriza por una profunda inseguridad y un narcisismo patológico que le impulsan a buscar constantemente validación y poder absoluto. Movido por un deseo insaciable de control y reconocimiento, Cómodo muestra una ideología autoritaria y tiránica, justificando sus acciones crueles como necesarias para mantener su posición de poder. Su comportamiento refleja una búsqueda desesperada de aceptación y temor a la irrelevancia, manifestándose en la manipulación emocional y la coerción para mantener el dominio sobre otros. Las relaciones de Cómodo con otros personajes importantes en la película proporcionan una visión profunda de su personalidad, valores y métodos de interacción. Aquí se examinan algunas de las relaciones claves. Cómodo y Máximo tienen una relación compleja y conflictiva. Inicialmente, Cómodo admira a Máximo por su habilidad como general y por ser el favorito de su padre, el emperador Marco Aurelio. Sin embargo, cuando descubre que Máximo es el verdadero heredero del emperador y no él mismo, Cómodo se convierte en su enemigo jurado. Esta relación revela la profunda envidia y celos de Cómodo hacia Máximo, así como su disposición a eliminar cualquier amenaza percibida para su poder. Cómodo tiene una relación compleja y abusiva con su hermana Lucila. Utiliza su afecto por su hijo como una herramienta para manipularla y controlarla. Lucila, por su parte, intenta moderar las acciones de Cómodo y proteger a su familia de su tiranía. Esta relación revela la falta de escrúpulos de Cómodo incluso hacia su propia familia. Muestra su disposición a usar el chantaje emocional y la violencia para consolidar su poder. Cómodo tiene una relación tensa y conflictiva con el Senado y el pueblo romano. El Senado ve a Cómodo como un tirano ilegítimo, mientras que el pueblo sufre bajo su gobierno opresivo. Estas relaciones revelan la visión autoritaria de Cómodo sobre el gobierno y su creencia de que el poder debe ser impuesto y mantenido por la fuerza. Muestra su falta de respeto por las instituciones republicanas de Roma y su disposición a utilizar la coerción y la violencia para mantenerse en el poder. La relación con Marco Aurelio revela la profunda inseguridad de Cómodo y su constante búsqueda de validación externa. También pone de relieve su deseo de ser visto como un líder legítimo y piadoso, a pesar de sus actos despiadados. La muerte de Marco Aurelio y su intento de alterar la voluntad de su padre reflejan su ambición desenfrenada y su falta de respeto por la autoridad legítima. Las relaciones de Cómodo con estos personajes revelan una compleja red de motivaciones, incluyendo envidia, deseo de poder y control y una profunda inseguridad. Su comportamiento hacia los demás está marcado por la manipulación, la violencia y la falta de escrúpulos, destacando su naturaleza autoritaria y su incapacidad para formar conexiones genuinas basadas en el respeto y la empatía. El personaje de Cómodo tiene un impacto significativo y simbólico que trasciende su papel como antagonista principal. Aquí se exploran algunos de los aspectos claves de su impacto y significado. Cómodo sirve como arquetipo del gobernante corrupto y tiránico. Su caracterización revela los peligros del poder absoluto y cómo puede corromper a una persona, llevándola a cometer actos despiadados y alienarse de aquellos que le rodean. Esto resuena con temas históricos y contemporáneos sobre la naturaleza del liderazgo y la ética gubernamental. El contraste entre Cómodo y Máximo subraya la dicotomía entre la virtud y el vicio, la justicia y la opresión. Mientras Máximo representa la virtud, la lealtad y el sentido del deber, Cómodo personifica la traición, la ambición desmedida y la falta de escrúpulos.
La representación de Komodo también funciona como una crítica a la ambición desmedida y la falta de empatía hacia los demás. Su disposición a manipular y destruir a quienes considera obstáculos, incluida su propia familia, refleja la naturaleza destructiva del egoísmo y la falta de consideración por las consecuencias de sus acciones. Komodo no solo cumple el papel de antagonista, sino que también funciona como un símbolo poderoso de la corrupción del poder, la ambición desmedida y la falta de moralidad. Su impacto va más allá de la pantalla, sirviendo como una reflexión sobre temas universales sobre el liderazgo, la ética y la naturaleza humana. Estos son algunos libros que pueden servir para terminar de comprender el personaje. El personaje es tan interesante por varias razones profundas que trascienden su papel como antagonista principal. En primer lugar, su complejidad psicológica lo hace fascinante. Es retratado como un hombre atormentado por la búsqueda del reconocimiento y la aceptación, a la vez que es consumido por la envidia y la ambición desmedida. Esta lucha interna se refleja en sus acciones despiadadas y su manipulación de aquellos a su alrededor, incluida su propia familia. Además, Komodo sirve como un poderoso símbolo de la corrupción del poder y la naturaleza destructiva del egoísmo, proporcionando una crítica contundente sobre los peligros del liderazgo tiránico y la falta de empatía. Aunque la película es ficción, el personaje de Komodo está inspirado en el emperador romano del mismo nombre que reinó desde el año 180 hasta el 192 después de Cristo. El Komodo histórico también fue conocido por su extravagancia y su decadencia, lo cual se refleja en el retrato cinematográfico. La armadura blanca que porta Komodo es una réplica exacta de la que usaba Augusto, el primer emperador de Roma. Joaquin Phoenix improvisó la parte de ¿Que no soy piadoso? Connie Nielsen, que actuaba en la escena con él, no esperaba esto y su susto fue real y no actuado. En la película, el sádico emperador Komodo señala con el pulgar hacia abajo cuando el gladiador debe ser ejecutado. En realidad, en el Imperio Romano el gesto funcionaba de manera opuesta. El pulgar hacia abajo indicaba dejar caer la espada y por lo tanto la piedad ante el gladiador, mientras que el pulgar hacia arriba era un gesto que impulsaba la acción, es decir, la muerte del gladiador. En la película se hizo al revés para no causar confusión. El actor Jack Gleeson de Game of Thrones se inspiró en el personaje de Komodo para interpretar a Joffrey Baratheon. Joaquin Phoenix fue nominado al premio de la Academia por su interpretación del personaje. Fue nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto por su destacada actuación. Aunque no ganó en esa ocasión, su actuación como Komodo recibió elogios generalizados y contribuyó significativamente al impacto y la calidad de la película. El personaje de Komodo es una representación magistral de la corrupción y la ambición desmedida. Su obsesión por el poder lo lleva a traicionar a su propio padre y a desatar una serie de actos violentos y manipulativos para mantener su posición como emperador. Komodo muestra una profunda fragilidad emocional y una búsqueda constante de validación que contrasta con su fachada de autoridad. Su envidia hacia Máximo, el general que posee la virtud y el respeto de las masas, revela cómo los celos pueden convertirse en un motor destructivo. Komodo también subraya la importancia del equilibrio entre el poder y la responsabilidad, mostrando cómo el ejercicio irresponsable puede llevar a la destrucción personal y la alineación de aquellos a quienes se gobierna. En última instancia, su caracterización en la película ofrece una reflexión profunda sobre la ética, el liderazgo y las decisiones morales que continúan resonando en el análisis de la naturaleza humana y el ejercicio del poder. La tiranía es implacable y cruel porque es cobarde y débil.